En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Buenos días, señorías. Quiero saludar de manera especial al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que nos acompañan en la tribuna de este hemiciclo. Una vez más, mi gratitud, queridos Pepe y Unai, por vuestra contribución decisiva a esta norma que sometemos a convalidación. Comparezco ante ustedes para exponer el contenido y alcance del Real Decreto Ley 32/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El lenguaje es la medida de nuestras vidas y el texto que hoy traemos a esta Cámara para su convalidación es la medida exacta de una transformación vital que atañe al corazón mismo de nuestras relaciones laborales. La jurista y pensadora ferrolana Concepción Arenal escribió en una ocasión: «Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican». En este texto confluyen y se asocian varios vectores de fuerza que han multiplicado su importe, su impronta y su alcance. Es una norma fruto del diálogo social, como tantas veces he explicado y lo digo con satisfacción, orgullo y gratitud. Un resultado claro del acuerdo, del consenso y de la generosidad, de esa ética y política de la generosidad que tanto hemos defendido, de esa ética de la responsabilidad que me han enseñado en mi casa, de muchos meses y de muchas mesas de negociación. Hay quienes no saben lo que se ha hecho, pero fueron 9 meses, horas y horas y horas de discusiones y horas y horas y horas de entendimiento. Ayer mismo conocíamos los efectos más inmediatos de esta norma que, como saben, ya entró en vigor el pasado 30 de diciembre. Son los primeros pasos del proceso de transformación que reclama nuestro tejido productivo. Son ya, estando en vacatio, 238.672 nuevos contratos indefinidos suscritos en el mes de enero de este año, cuando la norma todavía se encuentra en vacatio. Y créanme, es un récord en la serie histórica. El 15% de los contratos nuevos suscritos el pasado mes de enero lo fueron con carácter indefinido, lo que supone un importante aumento de la ratio de esta modalidad contractual. Les hablo, señorías, de una reforma que, mediante la protección de las personas trabajadoras, restaura, adapta a nuestro tiempo y refuerza el Estado social y democrático de derecho en que España se erige desde el artículo 1 de nuestro texto constitucional. Se trata de una reforma en defensa de la democracia y, por lo mismo, quiero afirmar su trascendencia histórica. No le temo a la palabra histórica, señorías. Como afirmó Eric Hobsbawm, la historia ayuda, si no a predecir el futuro, sí a reconocer lo que es nuevo desde un punto de vista histórico. Y esta norma, créanme, es histórica. Los preceptos de este Real Decreto Ley 32/21 transparentan todo lo que en él hay de innovador. En cada línea, señorías, se inscribe el absoluto cambio de paradigma que esta norma representa. La rotunda negativa, inédita hasta hoy, a una cultura de la precariedad
que ha lastrado durante décadas el desarrollo del mercado de trabajo español y las condiciones de vida de tantas personas trabajadoras en nuestro país. ¿Por qué resignarnos al empobrecedor monólogo de la precariedad al que hemos asistido tanto tiempo sin respuestas y sin voz? ¿Dónde está escrito que nuestro país deba someterse a condiciones anómalas que nos alejan de Europa y que han hipotecado tantas décadas de nuestra democracia? La lectura atenta de este Real Decreto Ley, señorías, les ha permitido comprobar qué hay y qué no hay en su texto. No hay resignación, ni hay complacencia, se lo puedo asegurar. En ninguna de sus páginas hay resignación ni complacencia. Hay, sin embargo, firmeza, compromiso colectivo, mirada larga y una reclamación expresa, aquella que nos habla de la centralidad del trabajo en la vida social y política, en línea justamente con la Declaración de Filadelfia del año 44 y el impulso desmercantilizador del trabajo, junto con la labor desarrollada por la OIT en defensa del trabajo decente. Sin servidumbres, con plenitud de derechos y con dignidad, dándole a la ciudadanía el lugar seguro que con justicia demanda, abrigando sus expectativas de vida, acompañando desde el derecho del trabajo y los sistemas de protección social cualquier intemperie vital, cualquier contratiempo, garantizando protección a las personas trabajadoras en la relación de intercambio de salario por trabajo con sus empleadores. De esto hablamos, de la vida de los trabajadores y las trabajadoras, del derecho laboral. Y asegurando, además, la percepción de rentas cuando el trabajo falla por uno o por otro motivo. El desempleo es un mal crónico de nuestro modelo productivo que se ha utilizado como coartada para acometer sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores. Esas reformas, más de 50, han caminado en una única dirección, en una dirección muy concreta, la remercantilización del trabajo y su creciente debilidad. En otras palabras, señorías, la pérdida continua y permanente de derechos para las personas trabajadoras. Desde las sucesivas reformas estructurales del año 84, 94 y el ciclo 2010-2012, hemos asistido a la decadencia del principio de estabilidad en el empleo, hasta entonces, recuérdenlo, considerado como uno de los elementos vertebradores que justificaban el derecho del trabajo. Ese deterioro progresivo se dio la mano con el aumento de la temporalidad en la contratación, así como con la creciente precariedad en el empleo. La devaluación salarial y la cada vez más débil posición contractual de los sindicatos nos fue conduciendo, en medio de una creciente conflictividad, hasta el ominoso ciclo iniciado en el 2012 de la mano de la reforma laboral del Partido Popular. A estas alturas ya saben de lo que les estoy hablando. Una reforma impuesta, unilateral, que blindó el poder de las empresas, que despreció, humilló el diálogo social y que causó y provocó dos enormes huelgas generales en este país, la huelga del 29 de marzo y del 14 de noviembre del año 2012. Una reforma que se situó en los márgenes establecidos para la calidad democrática de las leyes, fue impugnada varias veces por el Tribunal Supremo y que instituyó hasta nuestros días aquel nocivo mal menor que tanto ustedes recuerdan. Mejor un trabajo de miseria que nada. Mejor un salario de miseria que el paro. No te quejes que, aunque sea un trabajo basura, tienes empleo. Estas frases, señorías, duelen. Aún duelen hoy en esta Cámara. Permítame decirles, como decimos en Galicia, en ruingando pouco hai que escoller. Y ustedes, señorías del Partido Popular, nos han obligado a escoger durante demasiados años entre la miseria y la nada. Ustedes han atado las manos de las personas trabajadoras de este país con la devaluación salarial
Con la externalización productiva, las situaciones de sobreexplotación como las que hasta hoy han sufrido las camareras de piso, cronificando sine die aquella temporalidad disfrazada en sus inicios de necesidad, como decían ustedes, coyuntural. La reforma laboral del Partido Popular, que en este texto hoy sometemos a su convalidación, deja atrás como un mal sueño aquello que entronizó como el trabajo basura. Pero no solo eso. Le mandó un mensaje muy claro a nuestras madres y a nuestros padres, quienes, como saben, con tanto esfuerzo habían logrado darnos educación y posibilidades de futuro a toda una generación. Los derechos laborales que durante décadas habéis defendido y luchado como un bien arqueológico ya no existen. Era el sálvese quien pueda. Ese fue su mensaje de alarma, señorías del Partido Popular. Ese fue su gran abandono. Tal irresponsabilidad se saldó con altísimos costes sociales y económicos. Aún hoy somos deudoras de aquella generación perdida de jóvenes sin trabajo en España o bien jóvenes obligados a buscar horizontes de prosperidad en el extranjero. Acuérdense, una juventud sin futuro. Conocimos cuotas de desigualdad y pobreza laboral nunca alcanzadas en nuestro país. Una brecha inédita de los ingresos salariales y el vergonzoso récord histórico de 771.000 hogares sin ingresos laborales en España. Les hablo de personas que aún con varios trabajos, esta es la vida real, personas que tienen que tener pequeños trabajos acumulando muchos, que con toda esa acumulación de trabajos no llegaban a cobrar un salario decente a final de mes. También decimos en Galicia, tanto traballar para andar descalzo. Me refiero a ese 16% de personas trabajadoras que en el 2015, señorías, aún teniendo trabajo, eran pobres, sin llegar tampoco a final de mes. En ese año, en el 2015, se lo recuerdo, presidente del Gobierno, el salario mínimo era de 648 euros al mes. Sus señorías recordarán a la perfección las cifras que acompañaron aquel ciclo de dolor colectivo. Más de 1 millón de empleos destruidos en los 2 primeros años de aplicación de la reforma laboral del año 2012. Hemos tardado 11 años, con sus días y sus noches, en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis financiera, señorías. 11 años. Una reforma que sustentó un incremento insoportable del desempleo en nuestro país. Exactamente 6.278.200 parados en nuestro país, personas sin empleo, una tasa de paro nunca conocida del 27%, disparada en los jóvenes en el 56%. El texto del 2012 supuso, en definitiva, la regresión y el deterioro no solo de la vida democrática de nuestro país, que también, que es muy importante, sino, lo peor, de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en su vínculo con el Estado de bienestar. Vidas y trabajos precarios, señorías, que nos fueron legados por aquella nefasta reforma del 2012 frente a lo que deben de ser vidas y trabajos plenos, decentes y con derechos, justamente lo que quiere instituir la norma que hoy sometemos a la convalidación de esta Cámara. Conocen el texto y saben que es una norma moderna, que nos aproxima a Europa en términos de temporalidad, tal y como ya avanzamos y conocen en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos contenidos se afrontan íntegramente en esta reforma. Es una norma acorde al momento que vivimos, que acompaña el momento de una Europa social y solidaria, que moviliza importantes recursos para dar respuesta a la pandemia global.
Hoy más que nunca, los derechos sociales, la protección y creación de empleo y unas relaciones laborales sanas y sostenibles son una preocupación y una meta colectiva que este texto consagra. A continuación, voy a profundizar de manera sintética en los contenidos de este Real Decreto Ley 32/21, a lo largo de sus 51 páginas. Quiero decirles que lo hago con mucha ilusión, pero también con preocupación. Ilusión, porque estamos, lo sé muy bien, ante una norma decisiva que tiene tras de sí un gran esfuerzo colectivo, una década de luchas para devolver a la legislación laboral la dignidad que la reforma del Partido Popular le arrebató. Hoy, una semana antes de que el Real Decreto 32/21 del 28 de diciembre cumpla 10 años, justamente este Congreso, por segunda vez, vuelve a debatir si confirma para siempre la reforma laboral del Partido Popular. Esto es lo que nos jugamos hoy. Si esa reforma agresiva del Partido Popular recibe una vez más su aval o si dejamos atrás definitivamente el modelo de precariedad, bajos salarios, subcontratación pirata y prejuicio antisindical que tanto tiene la derecha. Esta y no otra es la encrucijada. Esto y no otra cosa es lo que debatimos aquí. Debatimos el contenido de una norma que en cada uno de sus preceptos recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Pero les decía que también entro a relatar los contenidos con preocupación. Llevamos en el Gobierno de España hablando con los interlocutores políticos para recabar su apoyo a la reforma. Muchos días, muchas semanas, justamente para conseguir que el respaldo obtenido en el diálogo social se sume al respaldo de esta Cámara, al respaldo político, amplificando la legitimidad de una norma de consenso, y cuando hay consensos son normas de un país. He de reconocerlo, no lo he logrado. Sin embargo, hablar con muchas de sus señorías, no he conseguido hablar del contenido de la norma. No he logrado trasladarles lo que conlleva este Real Decreto Ley, porque frente a la ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad, yo solo he escuchado proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante, una norma, decían las señorías del Partido Popular, que no cambiaba nada. Me entristece, lo confieso, se lo confieso, que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar, créanme, el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas. Me entristece. Tal como me han enseñado en mi casa, concibo la política como un camino para mejorar la vida de la gente, de las personas trabajadoras. He aprendido y me han enseñado que si una norma contiene avances, hay que votar a favor. Lo que hoy se vota aquí es decir sí o no al modelo fracasado del Partido Popular, sí o no a un trabajo decente. Silencio, por favor. Esos contenidos que ahora detallaré son los que nos deben de ocupar. Este Real Decreto Ley recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Tan solo este precepto justificaría
para quien sepa qué es verdaderamente y qué significa el voto afirmativo a esta norma. Quien no sepa de qué hablamos es que no se entera de lo que está pasando con el Partido Popular y el despliegue de la ultraactividad. Solo este precepto justifica votar a favor. Miren ustedes, repasen, ¿cuántos países en el mundo contienen hoy la ultraactividad indefinida? Repásenlo. Un artículo que les habla directamente, seguro que sus señorías de toda España lo conocen, a los trabajadores y trabajadoras de Endesa, esos que justamente por la ultraactividad, por esa muerte súbita que instauró el Partido Popular, como saben ustedes, han perdido los jubilados y las jubiladas de Endesa sus beneficios sociales. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de Endesa no hubieran perdido los beneficios sociales que estaban incorporados en sus convenios colectivos. La ultraactividad indefinida les habla a los trabajadores y trabajadoras de Cádiz que tantas veces las señorías de esta Cámara han invocado. Han hecho una huelga general y han ganado los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, los trabajadores y las trabajadoras de Cádiz no tienen que salir a manifestarse por la ultraactividad indefinida. Lo harán por otras cosas, pero por esto no. Solo este precepto garantiza o debería garantizar el voto a favor, porque en definitiva este precepto dice alto y claro en la norma: hasta aquí hemos llegado. Les dice esta norma, este precepto, a centenares y centenares de negociadores y negociadoras obligados a rebajar sus aspiraciones de negociación, que esto es de lo que iba la ultraactividad, bajo la amenaza de que su convenio decayese y dejase al sector, como hemos visto con las camareras de piso, cobrando, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional o directamente sin garantías laborales. Ahora les decimos con esta norma que ahora sí van a negociar en condiciones de igualdad y de seguridad. Este es el contenido, señorías. ¿Van a decir que no a esto? ¿Le van a decir a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que si por ustedes fueran, señorías de muchos partidos, iban a volver al modelo del Partido Popular? ¿Quién se siente cómodo o cómoda en este plenario con convenios colectivos afectados de muerte súbita? ¿Quién se siente cómodo? Explíquenselo a Cádiz, a los trabajadores de Endesa, a las camareras de piso, que por si ustedes fueran, mañana las personas trabajadoras se levantarían sin este derecho que hoy ya está vigente en nuestro país. El Real Decreto Ley deroga la prioridad de los convenios de empresa. ¿Cuánto hemos discutido sobre esto? Esto significa, señorías, acabar con el instrumento más pernicioso articulado por el Partido Popular para bajar el salario de las personas trabajadoras. De esto es de lo que estamos hablando. Fue la gran estrategia del Partido Popular, propiciar la mayor devaluación salarial de nuestra historia. Y créanme, lo han conseguido. Lo conozco bien. Me he enfrentado a estos casos como abogada laboralista y puedo afirmar, con este texto en la mano, que los convenios de empresa ya no servirán para dar cobertura a empresas piratas que ponen en jaque el sistema de relaciones laborales, arrastrándonos también a la competencia desleal, porque también esto supone competencia desleal entre las empresas. Con esta norma, esto hoy se acabó. Les hablo de contenidos, sin máscaras, tal y como figuran en el texto. Son esos contenidos los que justifican que la derecha, tan enemiga de la negociación colectiva sectorial, no pueda verse reflejada en esta norma y hoy haga ostentación del no. Porque las grandes vigas maestras de la reforma del 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido sencillamente tumbadas, han sido tiradas para abajo. 10 años de lucha han merecido la pena. La acción sindical ha merecido la pena.
La movilización de las trabajadoras y trabajadores de este país han valido la pena. Claro que se podía, y a los que nos hablaron de los impedimentos de la Unión Europea les demostramos que con los compromisos se cumplen. Y esto no es humo, es algo sólido y es real, es tangible. El Real Decreto Ley también regula la subcontratación, el tantas veces, querida Magdalena, mencionado artículo 42. Trabajar en una subcontrata ya no será sinónimo de precariedad, señorías. Se acabó que trabajadoras y trabajadores de la limpieza, de la seguridad privada, de los call centers o de empresas auxiliares se vean condenados a tener un contrato temporal por trabajar en una empresa que presta servicios a otra. Todas las compañías auxiliares en este momento no pueden tener contratos temporales. Tienen que tener a sus trabajadores y a sus trabajadoras estables. Y esto es un cambio sustancial. A partir de ahora, estas compañías auxiliares tienen que tener contratos indefinidos, más allá o con independencia de la naturaleza de su empresa. Pero permítanme, señorías, que aterrice en la gran contribución de este Real Decreto Ley al empleo decente, y es la lucha contra la precariedad. Ya lo he dicho, España constituye la gran anomalía de la Unión Europea por sus inusitadas cifras de temporalidad. Esa temporalidad abusiva ha generado inseguridad, desánimo y falta de motivación, factores que repercuten, como saben, en nuestra salud mental y ante los que desarrollaremos más estrategias y buscaremos más soluciones, tal y como nos hemos comprometido en nombre del Gobierno a hacer con sus señorías de Más País y de Compromís. Esta norma, señorías, ha venido a transformar por completo un paradigma de nuestras relaciones laborales. Decimos adiós a la indiferencia legislativa, a las zonas grises, a las ambigüedades. La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país. Y la contratación temporal deberá estar plenamente justificada. Así lo dice la ley y ese es nuestro compromiso con la estabilidad. El contrato de obra y servicio determinado, que muchas personas con las que hablé estos días desconocían, que nos acompaña desde el franquismo y además proyecta su mala sombra sobre nuestras relaciones laborales, desaparece. Les hablo de aquel viejo artículo 15.1a. Los laboralistas lo sabemos bien, aquello que hemos estudiado. Dejamos de dar amparo a prácticas que expulsaban de la estabilidad a centenares de miles de trabajadores en muchos sectores de actividad que pasan desde la construcción al telemarketing. Fíjense, en el año 2019 se hicieron 8,2 millones de contratos por obra y servicio determinado, que hoy ya no se van a poder hacer. Esto quiere decir que se van a convertir en contratos estables. Estos son los contenidos que hoy debatimos. 8 millones de contratos, señorías, son personas, no son humo. Y créanme, esos 8 millones de personas creo que en nuestro país se merecen tener un trabajo decente. La temporalidad en nuestro país, que con la reforma del PP, recuérdenlo, contrato por obra y servicio determinado, podía alcanzar los 4 años de duración, se reducirá estrepitosamente a 6 meses como máximo con una causa justificada o 90 días en el caso de un contrato que atienda a una relación ocasional. 90 días no acumulables. Díganme, señorías,
¿Cuándo se ha realizado en la historia de las reformas laborales de nuestro país, más de 50, semejante limitación de la posibilidad de contratar temporalmente? ¿Cuándo? Yo se lo voy a decir, 52 reformas, nunca. Francisco Largo Caballero dijo en una ocasión que no solo eran necesarias leyes sociales, sino buenas leyes cuyo cumplimiento quedase garantizado. Lo he citado muchas veces en esta Cámara. Y esta norma, efectivamente, está hecha para su cumplimiento y ha desarrollado garantías que así lo certifican. Fíjense, esta norma dice, sin presunciones ni perífrasis, alto y claro, las personas contratadas, incumpliendo lo establecido en este artículo, adquirirán la condición de fijas. No se puede contratar temporalmente a un trabajador, esto lo saben muy bien los trabajadores en su centro de trabajo, por más de 18 meses en un periodo de 24. Recuerden de lo que estamos hablando. Y con una novedad definitiva. No se puede defraudar esta regla contratando a distintos trabajadores, pues lo que vincula el carácter temporal o no es el puesto de trabajo. Esto lo hemos prohibido. Una promesa, por cierto, siempre incumplida en un sistema de contratación laboral que nos ha acompañado a lo largo de la democracia. Penalizamos los contratos de corta duración porque no es posible seguir con ese modelo inaceptable de contratos por días. Contratos irregulares que conllevarán una sanción de 27 euros por cada baja en el contrato formal. Recuérdenlo, los daban de baja el viernes para darlos de alta el lunes. 27 euros por trabajador serán penalizados. Esto es lo que va a evitar que hagan justamente esto, que los vuelvan a contratar el lunes. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará el buen uso de la contratación temporal y lo hará, créanme que lo hará, acompañando este nuevo tiempo de estabilidad. Las empresas ya no pagarán, como antaño, una única sanción. Muchas empresas, como saben, encontraban rentable defraudar, pues la multa era única. Muchas empresas tenían a miles de trabajadores contratados temporalmente de manera irregular, pero como la sanción era única, lógicamente era pues más económico. Ahora los infractores ya lo saben, la norma se aplica individualmente y esos miles de trabajadores y trabajadoras, cada uno de ellos va a responder a una sanción y esa sanción se llama 10.000 euros por trabajador. Esta práctica que hacían algunas empresas de incorporar en su propio presupuesto la irregularidad temporal porque resultaba barata, créanme, se ha acabado. Este giro hacia la estabilidad es la mejor forma de proteger frente al despido a aquellas y aquellos que siempre han estado fuera de él, no necesitaban despedir, sencillamente con la temporalidad lo tenían todo arreglado. Ese tercio de la población trabajadora española a la que, como digo, no hay que despedir, porque sencillamente, como saben bien, como sabemos bien, sus contratos se extinguían sin posibilidad alguna de despido. Hablamos del 30% de los asalariados y asalariadas en nuestro país. No sumo, son personas. Porque estaban o porque están atrapados en la temporalidad y sus secuelas. 7 millones de personas trabajadoras viven este drama que la reforma laboral actual se afana en corregir. La protección real frente al despido es a lo que se orienta la reforma y lo hace combatiendo la temporalidad como nunca se ha hecho en nuestro país y lo hace con una herramienta que ya ha sido exitosa en nuestro país, dando alternativas reales para que el despido no se convierta en la vía de ajuste en las crisis económicas. Lo hemos demostrado. ¿Cuántas veces escuché, más allá de la incorrección técnica, que se iba a pasar de un ERTE a un ERE? La incorrección técnica es flamante, pero más allá de ello, esto que ustedes decían no ha resultado cierto. Quiero recordarles, señorías,
que nada más aprobarse la reforma laboral del PP y en medio de una enorme crisis financiera, el dato fueron en ERTES, ¿saben cuántas personas? Exactamente 36.000. ¿Saben cuántos trabajadores en ERTE? Lo saben las señorías y el diálogo social y el Gobierno de España. Hemos tenido protegidos en ERTE 3.600.000 trabajadores y trabajadoras. De esos, a día de hoy, el 97%, a pesar de sus discursos, se han incorporado a sus puestos de trabajo, recuperando y manteniendo todos y cada uno de sus derechos. Y un mecanismo de protección que ha salvado a más de 550.000 empresas. Yo he escuchado en esta Cámara a mucha gente decir que los ERTE no valían para nada. He visto cómo votaban en contra, de una parte de la bancada y de otra. Creo, honestamente, que se han equivocado. Si algo ha salvado a nuestro país en esta crisis, se llama este enorme mecanismo de amortiguación social. Son los ERTE, a pesar de los votos en contra que han recibido en esta Cámara. Ese modelo de despido clásico de la derecha española, el modelo del PP, que ahora puede volver a imponerse si no aprobamos este texto, es el que nosotros hemos demostrado que se puede revertir. Y como les decía, ahora los ERTE se convierten en una verdadera alternativa a los despidos, con protección social, sumándole la formación para el empleo como un elemento nuclear y promoviendo la recualificación y recolocación de los trabajadores y trabajadoras de sectores en crisis. Creamos, además, como saben, el mecanismo Red para proteger el empleo, haciendo estructural lo que todas y todos hemos aprendido con los ERTE pandémicos, otorgándoles un carácter permanente que responda tanto a una crisis cíclica como a las transformaciones en un sector de actividad que hagan preciso un proceso de transición profesional. Sé que es difícil, pero cambia la lógica, señorías. Lo que pasa a partir de ahora, lo que va a pasar, es que no es necesario despedir. Son contramedidas reales frente al despido que impiden realmente que sigamos siendo ese país que suma cientos de miles de parados cada vez que las cosas van mal. Recuerden las previsiones que los organismos internacionales hicieron sobre la tasa de paro acerca de España. Recuerden el Banco de España, tantos organismos internacionales que llegaban a decir que íbamos a alcanzar una tasa del 26% de paro que han tenido que corregir. Hoy la tasa de paro es del 13,3% y hay que retrotraerse a 14 años atrás, siendo la tasa de paro más baja de la media de nuestro país. Y esto ha sido gracias al mecanismo de protección social. Esta reforma, señorías, supone por todo ello un verdadero cambio cultural. Y yo sé muy bien que los cambios culturales son difíciles. Es la oportunidad para las empresas y las personas trabajadoras de este país de dejar definitivamente atrás un modelo de relaciones laborales profundamente insatisfactorio, fundado en esa inseguridad que atenaza la vida de tanta gente y, si me permiten, singularmente de tantas mujeres y personas jóvenes en nuestro país. Y sí, les hablo de los jóvenes, que muchos de ellos y ellas en nuestro país no han conocido otra realidad que la precariedad. Ellas y ellos también protagonizan este texto. Nos alejamos de aquellos contratos en los que la formación, como conocen bien, era una excusa para precarizar y apostamos por vez primera por una contratación formativa plena para el acceso en el empleo. Lo hacemos con el modelo alemán, con un modelo de formación dual basado en la colaboración entre instituciones
y empresas, con contenidos teóricos y desarrollado en los centros de trabajo, integrando a las personas jóvenes en el mundo laboral, siempre con derechos equiparables a los de cualquier persona trabajadora, siempre aplicándole el convenio colectivo. Y esto, créanme, es un cambio sustancial. Este Real Decreto representa la gran oportunidad de que también en el ámbito de la ciencia y la investigación en nuestras universidades podamos darle la espalda a la temporalidad y podamos, lo más importante, retener el talento de la juventud. No podemos tener a investigadores e investigadoras precarias. Es una vergüenza como país. No se puede seguir defendiendo la contratación precaria en nuestro sistema de investigación. Este modelo no es trabajo decente. ¿Saben cuál es la mejor fórmula para impedir la fuga de cerebros? Es muy sencilla. Ofrecer buenas condiciones de trabajo y posibilidades de vida en nuestro país a una joven comunidad científica investigadora. Es ofrecerles carreras investigadoras y científicas a los jóvenes en nuestro país. El cambio que esta norma propone se despliega en varias direcciones. Me han oído hablar de la importancia de los fijos discontinuos. Quiero decir, porque esto sí lo he escuchado en estos días, es una modalidad contractual estable, no es un contrato temporal. Lo aclaro porque hay personas estos días que nos decían que esto es un contrato estable. Temporal, es un contrato estable. Y esta norma propicia en su artículo 16 una transformación y una mejora auténtica de un modelo que, créanme, ha mostrado su eficacia en el marco de la economía productiva española. Dotamos a las personas trabajadoras fijas discontinuas de todos los derechos con los que cuentan el resto de los contratos. Esto es exactamente, ayer hablábamos de ello, combinar la estacionalidad de algunos sectores productivos en España, eso sí, no con precariedad, sino con estabilidad en los contratos. Los fijos discontinuos gozarán, era una gran reclamación de los trabajadores y las trabajadoras, de la antigüedad acumulada y de su protección social, que va a ser exactamente igual a la de cualquier otro trabajador. Y así, en esta norma, se reconoce el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Y como no podía ser de otro modo, este texto también se ocupa, querida María Jesús, del empleo público, poniendo freno a los despidos en las administraciones públicas, asegurando que todas las actividades permanentes de la Administración tendrán que ser cubiertas con contratos estables. Las personas trabajadoras en empresas públicas deben ser estables, no solo en el Gobierno de España, también en todas y cada una de las autonomías. Parece una cosa ligera. Nosotras sabemos que no. Nosotras sabemos que no. Fíjense, si sabemos que no, que esta norma también acompaña desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública una tasa de reposición específica para poder atender a esta necesidad de contratación estable. Esto es lo que hace que centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, de los entes instrumentales de la Administración, pasan a ser estables y abandonan también los contratos por obra y servicio determinado. Hasta aquí, señorías, los contenidos de esta reforma. Quiero darles las gracias, más allá de lo que ustedes voten. Quiero darle las gracias a los representantes parlamentarios del Partido Socialista, a mis queridos compañeros y compañeras de Unidas Podemos, a Ciudadanos, al PDeCAT, a Más País, a Compromís, a Nuevas Canarias, a Teruel Existe, al Partido Regionalista de Cantabria,
a la Unión del Pueblo Navarro y también a Coalición Canaria. Quiero darle las gracias al PNV porque sí ha discutido de contenidos, sí han sido serios en este debate y han sido claros. Y al PNV le doy las gracias. También mi gratitud en nombre del Gobierno de España a los interlocutores sociales en nuestro país. Voy a seguir defendiéndolos siempre. Soy una gran defensora del diálogo social y sé muy bien lo que ello supone. Gracias a Pepe Álvarez, a Unai Sordo, a Antonio Garamendi y a Gerardo Cuerva. Gracias de verdad. Tengo la sensación de que en un debate político que dura ya semanas no hemos abordado con rigor y con seriedad lo que esta reforma laboral supone. Es, señorías, la primera reforma laboral que se mueve nítidamente desde la primera hasta la última de sus 51 páginas en la dirección de recuperar y garantizar los derechos laborales. Es la primera en 40 años y este Gobierno, sí, se siente muy orgulloso de hacerlo. Es una reforma laboral, señorías, que trae el aval expreso de sindicatos y empresarios en cualquiera de sus comunidades autónomas. Díganle no ustedes al diálogo social. Empresarios y sindicatos, tras meses de negociación, vuelvo a decir, no saben ustedes lo que ha sido, nosotros sí lo sabemos. Un pacto laborioso, esforzado, un pacto artesanal, muy complejo, créanme, pero que en el que cada uno de nosotros y de nosotras ha dado lo mejor de sí mismo. Creo que este pacto, señorías, es una gran lección para la política, porque eso es justamente la política. Esto que reclamamos, la política es diálogo, es la negociación permanente, es tejer acuerdos, es hacer síntesis. Esto es la política. La política no es el no por el no, no es el partidismo, no es el ruido, no son los insultos. La política es esto, cuidarse, llegar a acuerdos, aunque uno a veces no consiga el 100% de sus objetivos. Esta profunda reforma abre, y aquí estoy, en nombre del Gobierno de España, una nueva y apasionante etapa para la negociación colectiva, para el diálogo, para la construcción en común de un nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI. Nuevo estatuto apasionante, la compilación de la legislación laboral en extenso, que consagrará el espíritu y la orientación profundamente reparadora y democrática de este texto. Darle la espalda a esta reforma, rechazarla, dejarla caer, como harían algunos y algunas, si por ellos fuera, es devolvernos a la casilla de salida en el juego funesto de la precariedad. No voy a estar nunca en el retroceso de los derechos laborales. Lo he dicho al principio. Me han enseñado en mi casa que cualquier avance en los trabajadores y las trabajadoras merecen un voto afirmativo. Nadie que haya vivido en ese lugar que se llama la precariedad quiere volver a él. Miedo a no poder pagar la luz, miedo a no poder pagar el alquiler, miedo a no poder atender a sus hijos. Y nadie, con su voto, debería obligarnos a hacerlo. Le he dado muchas vueltas, he pensado mucho estos días. Y no encuentro, por mucho que lo busque, un argumento sólido para votar en contra de esta reforma, para enrocarse ante un Real Decreto Ley que ya está dejando sentir sus efectos positivos en nuestro mercado laboral y en la vida de tantas personas trabajadoras. Termino ya. Nada ayuda tanto como la realidad, dice un verso de mi admirada poeta Francisca Aguirre. Y es así. Esta norma emana de la realidad de nuestro país, de su conocimiento directo.
Ese es su gran valor, su componente intangible, y lo que nos permite proclamar el peso y trascendencia del gran objetivo de esta reforma, que no es otro que mejorar la vida de la gente. La vida de Eva María Cancelo, una trabajadora de ayuda a domicilio que con esta reforma verá cómo su salario aumenta en 2.529 euros al año al pasar a depender del convenio sectorial de la provincia de A Coruña en lugar de aplicarle el convenio de empresa multiservicios que ahora se le aplica. A los diputados y diputadas galegos de las bancadas me dirijo porque esta es una cuantía menor. Si fuera en Cataluña, hablaríamos de más de 5.500 euros al año. Esta norma va para ellos. O de la vida de Juan Manuel Formoso, que trabaja en el sector de la limpieza y que tras la aplicación del convenio del sector pasa a ganar, fíjense, un 26% más que en la actualidad. La vida de Eva María, la de Juan Manuel, la vida de decenas de miles de mujeres y hombres de nuestro país que reclaman desde hace mucho tiempo que el trabajo sea un espacio de democracia e igualdad. Que nunca más el trabajo sea un reducto de inseguridad, de miedos, de explotación laboral y, sobre todo, no hay nada peor que de desesperanza. La igualdad social es una garantía de confianza. Nos lo enseñó el historiador británico Tony Judd. Nos decía también que la falta de confianza es incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad. El texto que traemos para su aprobación en esta Cámara está escrito al dictado de la confianza y de la responsabilidad. Una responsabilidad que entre todas y entre todos debemos hoy, con un voto afirmativo, hacer nuestra. La responsabilidad y el orgullo de proteger a las personas trabajadoras de nuestro país. Esta norma va para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta.